Grandes genios e inventos de la humanidad. Seguro que antes de la época y el trabajo de Isaac Newton, las manzanas también caían al suelo. Pero nadie se lo había planteado. Simplemente era así. Isaac Newton se planteó las causas y se preguntó: ¿por qué tiene que caer la manzana siempre perpendicularmente al suelo? ¿Qué fuerza la atrae? En ese contexto, el inglés desarrolló la idea de la gravitación como una fuerza universal que se convertiría en la base de una de sus obras más importantes: Principios matemáticos de la filosofía natural. Isaac Newton y la gravedad. Los movimientos de los astros siempre han fascinado al hombre. Desde el principio de los tiempos, ha intentado averiguar las leyes subyacentes. 600 años antes de Cristo, el filósofo griego Anaximandro afirmó que la Tierra era un cilindro y que se encontraba en el centro del universo. En su interior ardía el fuego del infierno. Sobre ella se encontraba la bóveda celestial, y detrás de esta ardía otro fuego. A través de unos agujeros en la bóveda celeste translucían las llamas, eran las estrellas. Un paso más lejos fue Claudio Ptolomeo, que vivió en Alejandría en el siglo II después de Cristo. Él también veía la Tierra como el punto central del universo, pero para él, la Luna, el Sol y los planetas giraban en torno a la Tierra en trayectorias circulares fijas, las denominadas esferas. Con esa teoría, los astrónomos fueron capaces de predecir con más exactitud los eclipses de Luna y de Sol y la posición de los planetas. Pero es curioso, era una teoría falsa la que les llevaba a la mayoría de estos resultados. Pasaron más de 100 años hasta que en el siglo XVI Copérnico desmontará esa visión de la Tierra como el centro del universo. El canónigo polaco afirmó que los planetas giraban en torno al Sol y entre estos planetas, la Tierra. Pero no fue capaz de demostrar su teoría. A principios del siglo XVII, el astrónomo Johannes Kepler consiguió pulir la concepción del universo de Copérnico mediante la observación precisa de los planetas y el descubrimiento de la regularidad matemática. Afirmó que los planetas no giraban en torno al Sol en órbitas circulares, sino elípticas. Y se percató de que los planetas más cercanos al Sol recorrían su órbita con más rapidez que los que se encontraban más alejados. Pero Kepler no logró averiguar qué era lo que hacía girar a los planetas en torno al Sol. Isaac Newton nació en enero de 1643 en Woolsthorpe, condado de Lincolnshire, Inglaterra. Su padre, granjero, murió poco antes de que él naciera. Por órdenes de su madre, tomó el relevo en la granja. Pero el pequeño Isaac no estaba hecho para el campo. Se quedaba contemplando el agua durante horas, pensativo, mientras las ovejas se iban escapando. Prefería sentarse en su habitación y decorar la pared con todo tipo de dibujos. Gracias a su tío, párroco, no tuvo que quedarse trabajando en la finca familiar y pudo ir a la Escuela Libre de Gramática de Grantham, la ciudad vecina. Una familia de boticarios de confianza acogió a Newton. Con ellos aprendió sobre muchas plantas medicinales y al poco tiempo ya creaba sus propias fórmulas. A los 18 años, Isaac Newton se matriculó en el prestigioso Trinity College de la Universidad de Cambridge para estudiar matemáticas y filosofía. Pocos años después, ya ejercía de profesor de matemáticas en la universidad. Sin embargo, sus inquietudes iban más allá del campo de las matemáticas. Newton se interesó por diversos fenómenos físicos y químicos, y él mismo fabricaba las herramientas que necesitaba para sus investigaciones. Con su telescopio reflector, estudió los movimientos de los planetas en el cielo estrellado, pero se preguntaba qué era lo que los mantenía en sus órbitas elípticas. Los filósofos naturales, como se consideraba a los científicos en aquella época, debatían las diferentes hipótesis. Entre ellos el inglés William Gilbert afirmaba que unas fuerzas magnéticas invisibles e incomprensibles accionaban los cuerpos celestes en el universo.
El francés René Descartes prefirió dar otra explicación. Según él, todo el universo se componía de partículas materiales, y los planetas giraban dentro de ese enjambre de partículas como una hoja en un remolino de agua. Un joven astrónomo inglés dio por falsa esa hipótesis, Edmond Halley. Durante años se había esforzado por formular una teoría del movimiento de los cuerpos celestes. En vano. En agosto de 1684, Halley viajó a Cambridge. Allí coincidió con Isaac Newton, de 41 años, y pensó esperanzado que quizás aquel prestigioso profesor de matemáticas sabría algo más y podría ayudarle. Halley hablaba de una fuerza central que situaba los planetas en su órbita. Eso no era nuevo para Newton. Hacía muchos años, cuando estudiaba, Newton se había hecho cargo de la misma cuestión. Y formuló, al parecer sin esfuerzo, una teoría matemática sobre los efectos de esa fuerza. Pero nunca se había preocupado por publicarla y prácticamente la tenía en el olvido. Halley vio la relevancia del trabajo de Newton y le empujó a compilar todas sus teorías en una gran publicación científica. Newton cedió y comenzó a trabajar en sus principios matemáticos de la filosofía natural. Un total de 3 libros, cuya publicación financió el propio Halley 2 años y medio después. Newton formuló, entre otras, las 3 leyes que hasta hoy constituyen las bases de la mecánica. Esta es la primera ley. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Según la segunda ley de Newton, la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Y la tercera es la ley de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. La fuerza de reacción hace que la bola se quede parada y hace que la barca se mueva hacia atrás. De esta tercera ley de movimiento profetizó Newton que se regía por el mismo principio por el que, varios siglos después, el hombre conseguiría volar hasta las estrellas. Con ello quiso decir que el principio de acción-reacción sería el que haría volar un cohete espacial. El gas caliente que expulsan las cámaras de combustión es lo que produce que el cohete salga disparado en sentido contrario. Isaac Newton ve en las fuerzas la causa del movimiento de los cuerpos. Y en el caso de la Luna, afirma que lo que hace que permanezca en su órbita elíptica es únicamente la atracción de la Tierra. La fuerza contraria a esta es la fuerza centrífuga, que impide que la Luna se abalance sobre la Tierra. A la fuerza de atracción, Newton la denominó fuerza de gravedad. Ahora, con la velocidad de la órbita lunar y la fuerza de atracción de la Tierra, Newton ya puede demostrar matemáticamente que los planetas se mantienen en su órbita por la fuerza centrífuga y la de gravedad. Pero Newton aún no está satisfecho. Y se plantea, si la fuerza de gravedad terrestre atrae la Luna a la Tierra, ¿no podría también la fuerza de gravedad del Sol mantener a la Tierra en su órbita elíptica y la de Júpiter a sus satélites? De ser así, la fuerza de gravedad sería una propiedad común de los cuerpos masivos, aplicable a los movimientos de todos los cuerpos celestes. De esa forma, Newton formuló la ley de la gravitación universal. Con la masa de 2 cuerpos y la distancia existente entre ellos, Newton puede calcular su fuerza de atracción, la denominada fuerza de gravedad. De esa forma es capaz de predecir de forma exacta el movimiento de los cuerpos celestes. Con esos conocimientos se descubrirán, siglos después, nuevos planetas de nuestro sistema solar, Neptuno y Plutón.
Con la ley de la gravitación de Newton, se corrobora matemáticamente la concepción del mundo de Copérnico. Y por fin, se despejan las dudas sobre la Tierra. La manzana cae siempre perpendicularmente al suelo por la fuerza de gravedad y llega al suelo más rápido que una pluma debido a la resistencia del aire. Con el principio de la fuerza de gravedad, Newton también consigue explicar las mareas, alta y baja. Lo que influye sobre el nivel del mar es la fuerza de gravedad de la Luna. Hasta hoy, la ley de la gravitación de Newton constituye los pilares de la física clásica. Pero a principios del siglo XX llegaron Albert Einstein y su relatividad. El trabajo de Einstein revolucionó nuestra imagen del universo. El físico alemán desmontó la teoría de Newton que afirmaba que el espacio y el tiempo eran independientes uno de otro. Fue más lejos en sus escritos y afirmó que la gravedad influye en el transcurso del tiempo. En un planeta mayor y más pesado, el tiempo transcurre más despacio que en uno más pequeño y ligero. Newton describió la gravedad como una fuerza entre dos cuerpos. Einstein la percibe como una propiedad capaz de alterar el espacio y el tiempo. La gravedad de Einstein no solo afecta a los cuerpos, también tiene influencia sobre las ondas electromagnéticas y, por tanto, sobre la luz. Un año después de la publicación de su teoría, esta se confirma. Durante el eclipse de Sol del año 1919, los astrónomos observaron que un rayo de luz de una estrella lejana, como Einstein había augurado, se desvió sobrepasando el Sol. La teoría de Einstein se aplica en dimensiones raras con fuertes gravitaciones y elevadas velocidades. Pero nuestro día a día se rige por la ley de la gravitación de Newton. A los 50 años, Newton puso fin a sus investigaciones científicas. En 1696 se asentó en Londres como director de la Real Casa de la Moneda y luchó contra la falsificación. En reconocimiento por sus aportaciones científicas, en 1705, a la edad de 62 años, la reina Ana le dio un espaldarazo y lo ascendió a la nobleza. Sir Isaac Newton murió a la edad de 84 años en Londres y se le enterró en la abadía de Westminster. En la actualidad, Newton sigue estando entre los científicos más importantes de la humanidad. No solo se le considera el creador de la física clásica. La física moderna también le debe las bases de la acústica y la aerodinámica. En el campo de la óptica, Newton descubrió que la luz se compone de colores espectrales. Y también descubrió los anillos de Newton, un fenómeno característico causado por la reflexión de la luz. A pesar de su éxito, Newton era consciente de las limitaciones de sus conocimientos científicos. En sus apuntes escribió: "No sé lo que puedo parecer al mundo, pero para mí mismo solo he sido como un niño jugando a la orilla del mar y divirtiéndome al hallar de vez en cuando un guijarro más suave o una concha más hermosa que de costumbre, mientras que el gran océano de la verdad permanecía sin descubrir ante mí". Veía la Tierra como el punto central del universo, pero para él, la Luna, el Sol y los planetas giraban en torno a la Tierra en trayectorias circulares fijas, las denominadas esferas. Con esa teoría, los astrónomos fueron capaces de predecir con más exactitud los eclipses de Luna y de Sol y la posición de los planetas. Grandes genios e inventos de la humanidad.
Seguro que antes de la época y el trabajo de Isaac Newton, las manzanas también caían al suelo. Pero nadie se lo había planteado. Simplemente era así. Isaac Newton se planteó las causas y se preguntó: ¿por qué tiene que caer la manzana siempre perpendicularmente al suelo? ¿Qué fuerza la atrae? En ese contexto, el inglés desarrolló la idea de la gravitación como una fuerza universal que se convertiría en la base de una de sus obras más importantes: Principios matemáticos de la filosofía natural. Isaac Newton y la gravedad. En su interior ardía el fuego del infierno. Sobre ella se encontraba la bóveda celestial, y detrás de esta ardía otro fuego. A través de unos agujeros en la bóveda celeste translucían las llamas, eran las estrellas. Un paso más lejos fue Claudio Ptolomeo, que vivió en Alejandría en el siglo II después de Cristo. Él también. Los movimientos de los astros siempre han fascinado al hombre. Desde el principio de los tiempos, ha intentado averiguar las leyes subyacentes. 600 años antes de Cristo, el filósofo griego Anaximandro afirmó que la Tierra era un cilindro y que se encontraba en el centro del universo.